Bueno, vamos a hacer nuestra clase en vivo del día viernes 2 de octubre. Y en esta clase les quiero hablar sobre el deseo y la satisfacción. Bien, ¿por qué este tema? Bueno, porque este tema es un tema que siempre tiene vigencia, porque habitualmente vemos muchísima gente que vive insatisfecha, que vive sufriendo las consecuencias de la insatisfacción. Y entonces una de las cosas que me propuse en estas charlas es explicar un poco cómo es la dinámica del deseo y cómo es la dinámica de la satisfacción, teniendo en cuenta que el deseo y la satisfacción son partes del mismo sistema, ¿no es cierto? Es un sistema. En primer lugar, lo que quiero aclarar es que el deseo es la intelectualización de la necesidad. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Cuando la necesidad se conecta con la fantasía, con el pensamiento, con ese pensamiento con el cual hemos identificado un objeto para satisfacer esa necesidad, entonces la necesidad asociada a un objeto definido se llama deseo. O sea, el deseo sería la necesidad asociada a un modo específico de satisfacer esa necesidad. Entonces, supongamos que vamos a ver un ejemplo sencillito. Queremos un auto. Queremos un auto, pero no un auto cualquiera. Queremos un auto y ya identificamos una marca, identificamos un modelo, identificamos que tenga tales prestaciones, tales tecnologías, que sea de tal color. Entonces ya es ese auto específico, ya dejó de ser un auto en general, el concepto auto en abstracto, y pasó a ser un auto concreto que tiene tales características. En ese momento, la necesidad de tener un medio de movilidad se transformó en un deseo, se transformó en el deseo de ese auto específico que cumple con todos esos requisitos que yo ya establecí. En ese caso, ya es un deseo. En el caso, otro ejemplo podría ser, ustedes quieren tomar un helado, querés tomar un helado, pero no cualquier helado. Querés tomar ese helado, querés tomar el helado de tal gusto y de tal heladería. A veces ya sabemos que ese gusto en otras heladerías no es que no tiene sabor que a mí me gusta, que yo identifiqué que me resulta satisfactorio. Entonces, cuando yo dije, bueno, quiero ese helado de tal gusto, de tal heladería, entonces dejó de ser una necesidad de tomar un helado y pasó a ser un deseo de tomar ese helado. Entonces, esto es la diferencia entre la necesidad y el deseo, digamos. La necesidad es un paso previo, es más general, es más lábil, no tiene un objeto definido, y el deseo ya tiene un objeto definido. Entonces, eso es lo que lo transforma en deseo. Por eso hacemos la distinción. ¿Por qué distinguimos si podríamos decir que son sinónimos? No, no son sinónimos. Porque la necesidad es amplia y el deseo ya es restringido a un objeto de satisfacción determinado. Entonces, una vez que nosotros hemos definido nuestro deseo, que ya la persona sabe que quiere ese objeto específico para satisfacer su necesidad, empieza a aparecer algunas contradicciones con el medio ambiente. ¿Por qué? Con la realidad. Porque a veces la realidad no es complaciente. Entonces, cuando la realidad no es complaciente, es probable que nos encontremos que no es posible satisfacernos con ese objeto así como lo habíamos imaginado. En el caso del auto, supongamos, bueno,
no puedo acceder a ese auto porque el precio está fuera de mi alcance o la fábrica no está entregando determinado color. La fábrica tiene el auto, tiene el modelo, tiene las prestaciones, pero no tiene el color que yo quería, entonces ya no va a ser el mismo auto y entonces tengo ahí la opción de modificar mi deseo. ¿eh? Eh, o supónganse la heladería que yo quería comprar el helado porque ese sabor me gusta de esa heladería justo ese día está cerrada por lo que sea, y entonces tengo que negociar con mi deseo y transformarlo y satisfacerme con otra heladería o restringirme y abstenerme de tomar helado ese día. Eh, y esto también tiene otras complejidades, como por ejemplo, bueno, obtenemos el objeto que satisface nuestro deseo, o sea, la persona logra ese objeto que había imaginado, pero cuando lo tiene, cuando lo puede, supónganse el auto, ya tiene ese auto, resulta que el auto no es exactamente como lo había pensado, porque a lo mejor se encuentra con que, este, bueno, que no le gusta el tapizado, o que las prestaciones que el auto da no son como las había pensado, porque no tiene la capacidad de reacción en la relación caja-motor, no, bueno, no responde de la misma manera que se había imaginado que iba a responder, o no tiene el radio de giro que necesita o que cree, que ni siquiera lo había pensado, pero pensaba que lo tenía, y resulta que cuando lo está manejando, el auto necesita un ángulo mayor para poder dar un girar, y entonces el auto no presta, no cumple con las especificaciones, con las prestaciones que estaba previsto en la fantasía, ¿no es cierto? Entonces, el deseo es como que empieza a chocar con la realidad y empieza a frustrarse y deja como una sensación de insatisfacción cuando esto no se cumple, esta relación entre lo imaginado y la realidad. Y a veces todo esto sí se cumple y la persona se siente satisfecha, o sea, el auto era lo que había pensado, cumple con todos los requisitos, pero los señores de la fábrica de esa marca de auto, al mes que esta persona se compró el auto, resulta que sacan un nuevo modelo más lindo, que mejores prestaciones, con otras características en el mismo segmento, digamos, y resulta que el auto que esta persona se compró pasa a ser un auto viejo, un auto que ya no está, que no es el último auto de la fábrica, el último modelo, y entonces surge nuevamente el deseo del otro modelo, el modelo nuevo, y hace un mes que se compró el auto, entonces se encuentra con que la satisfacción que sentía de manejar ese auto y qué sé yo, empieza a ser opacada porque aparece el deseo del nuevo auto, ¿no es cierto? Entonces, todas estas son las aristas y complejidades en las cuales se va moviendo este tema del deseo y la satisfacción, ¿no es cierto? La satisfacción y el deseo van haciendo una especie de ritmo en el cual se van reemplazando el uno al otro, donde van como un circuito cerrado, donde el deseo es figura, después pasa a ser figura la satisfacción y al poco tiempo pasa a ser figura el deseo, porque encima la sensación de satisfacción dura breve tiempo, no es definitiva, nunca hay una satisfacción definitiva del deseo. Entonces, por esto que les decía, porque va cambiando permanentemente la necesidad, también porque las necesidades se van reemplazando unas a otras, o sea, cuando satisfacemos una necesidad,
aparece otra, y esa otra también se transforma en un nuevo deseo, ¿eh? Y ese deseo, cuando lo satisfacemos, da lugar a otra necesidad, y la otra necesidad da lugar a un nuevo deseo, y así sucesivamente. Aparte, tenemos que tener en cuenta que deseo y satisfacción son opuestos dialécticos, que no pueden separarse y tratan de prevalecer el uno sobre el otro. Esto que yo les contaba, que es como un circuito cerrado, es un juego dialéctico. O sea, son opuestos, uno trata de suprimir al otro permanentemente, y se convierten el uno en el otro. Entonces, cuando uno logra hacer figura, el otro, por el solo transcurrir del tiempo a veces, simplemente por eso, vuelve a ser fondo. El que era figura pasa al fondo, y el que era fondo pasa a ser figura. En otras palabras, lo podemos decir como una ecuación y decir, bueno, a mayor deseo, menor satisfacción. Y a mayor satisfacción, menor deseo. O sea que permanentemente está esta lucha entre el deseo y la satisfacción dentro nuestro. Bueno, yo quería contarles esto del deseo para poder pasar a lo que es el deseo y la satisfacción en las relaciones de pareja, porque si bien las relaciones de pareja son bastante complejas, el deseo y la satisfacción cumplen con una gran parte de lo que es el encuentro en la pareja. Digamos, por supuesto, si no hubiera necesidad y si no hubiera deseo, probablemente no habría pareja, porque es constitutivo el deseo en la pareja, ¿no es cierto? Entonces, ¿y por qué es constitutivo? Bien, porque es constitutivo porque la necesidad de estar con alguien la tenemos todos, la necesidad de estar en pareja con alguien la tenemos todos, de satisfacer un montón de necesidades que se satisfacen mejor en pareja, y algunas solamente en pareja. Entonces, pero la cantidad de personas con las que cada uno de nosotros puede hacer una pareja son muchísimas. O sea, si estamos en una ciudad como esta, como Rosario, donde hay 2 millones de personas, imagínense cuántas personas podrían hacer pareja con cada uno de nosotros. Miles. O sea, porque cada uno de nosotros podría tener, hacer una pareja con la opción de 100.000 personas, para decirlo así cortito. Entonces, pero nosotros, cuando decimos, bueno, realmente quiero estar en pareja con alguien, terminamos eligiendo una, porque no podemos estar con 100.000 personas. Entonces, bueno, vamos a estar con una persona. Cuando elegimos a esa persona, entonces la necesidad de estar en pareja se transformó en un deseo de esta persona. De esa manera, el deseo hace que nos juntemos 2 personas y hagamos una pareja. Entonces, estas 2 personas se desean y forman una pareja. Bueno, en esta historia de 2 personas que se desean formar una pareja, pasan muchas cosas. De entrada puede pasar que una desee y que la otra no. Y entonces la pareja no se forma, ¿no es cierto? Y también puede pasar que las 2 personas se deseen, pero tengan ritmos diferentes. ¿A qué me refiero con esto de ritmos diferentes? Bueno, porque las necesidades se satisfacen en un determinado tiempo de contacto con el objeto de satisfacción. O sea, para satisfacer nuestras necesidades tenemos que recurrir a un ritmo interno, que es el ritmo de contacto y retirada. O sea, nosotros tenemos que poder tomar contacto con el objeto de satisfacción, hasta satisfacernos, y después tenemos que poder retirarnos de ese objeto para satisfacer otras necesidades. Esto, aplicado a la relación de pareja, se refiere al tiempo que esas 2 personas que no conviven van a pasar juntos. Entonces, las personas a veces tienen ritmos diferentes. Cuando tienen ritmos diferentes, entonces
la relación de pareja se empieza a complicar. ¿Por qué? Porque la persona que necesitaba estar más tiempo en contacto con la otra persona para satisfacerse, a veces se queda insatisfecha. Cuando lo pide, lo reclama, a lo mejor no lo hace bien o lo hace de una manera que la otra persona lo vive como exigencia, como si fuera un acoso, y entonces la otra persona se puede poner más reticente, menos dispuesta a estar tanto tiempo juntos, se puede molestar y rechazar de nuevo. Y entonces, en ese caso en que la necesidad de una de las personas no se va satisfaciendo al mismo ritmo que la necesidad de la otra persona, puede surgir lo que llamamos obsesión. O sea, la persona insatisfecha, la persona que es rechazada, que nuevamente se le brinda menos espacio, menos tiempo, por los motivos que sean, porque a lo mejor la otra persona se satisface más rápido o porque la otra persona no dispone del tiempo necesario para esta persona, por lo que sea, o porque se siente invadida, porque tiene mucha vida social, muchas actividades, lo que sea, y entonces quiere dedicar ese tiempo a otras cosas. Entonces, la persona que se va sintiendo rechazada, que se va sintiendo insatisfecha, se pone demandante, empieza a exigir, a demandar, a pedir, a reclamar, y esto va generando a lo mejor más rechazo del otro lado, de la persona que necesita menos tiempo. Esta diferencia de ritmos de contacto para satisfacerse, empieza cada vez a ponerse más heavy, o sea, ¿por qué? Porque las personas se molestan, se empiezan a enojar y pueden llegar a violentarse, pueden llegar a ponerse más ásperas y a rechazar más el que se siente invadido y a demandar más y a exigir más el que siente que está insatisfecho, y se genera un circuito de retroalimentación negativa, un circuito que puede llegar a la adicción a la persona. O sea, la persona que está insatisfecha puede volverse adicta a la otra persona, y en ese caso, y la persona que se siente demandada, de otra manera también se vuelve adicto a esto del rechazo, a esto de evitar. Entonces, esto suele ser un circuito que va creciendo, que se va aumentando por sí mismo, se va aumentando el grado de demanda y se va aumentando el grado de rechazo y la insatisfacción va creciendo y llega un momento en que estas personas pueden pasar a un estado de violencia muy peligroso, un estado de violencia física y hasta, bueno, se puede llegar a todas esas cosas que salen en las noticias policiales, ¿no es cierto? Entonces, es muy importante darse cuenta si uno está entrando en un sistema de estos, un sistema de retroalimentación negativa, donde se siente insatisfecho o se siente demasiado demandado, porque cuando uno está entrando en el circuito y se da cuenta, puede interrumpirlo, porque a esta altura la única opción es interrumpir la relación, dándose cuenta de que no tienen ritmos compatibles y por lo tanto de esa forma evitar llegar a mayores. Pero puede ser que no nos hayamos dado cuenta y que fuimos entrando en este juego y que a veces era así, pero a veces no. A veces las dos personas estaban satisfechas, pero a veces una de las personas se volvía se escabullía más de la relación y la otra persona se ponía a reclamar y a exigir. Y entonces, en el transcurso del tiempo se llega a una relación adictiva
sin poder resolverla. Y la única manera que se puede resolver una relación adictiva es separando a estas dos personas, porque se van a hacer daño, ya se están haciendo daño y se van a hacer daño inexorablemente si siguen en ese circuito de espiralado, de crecimiento espiralado, que va aumentando cada vez más el nivel de bronca, el nivel de malestar, y ya no van a poder formar una pareja saludable, una pareja que les sirva para crecer, que les sirva para desarrollarse como personas, sino que van a estar totalmente inmersos en esta lucha permanente de exigencias y de rechazos, ¿no es cierto? Entonces, el único camino que queda cuando ya se llegó a esa altura, a ese nivel, es la interrupción de la relación. Pero la interrupción de la relación es muy difícil porque estamos hablando de una adicción, estamos hablando de algo sumamente difícil de dejar. Entonces, es ahí cuando se impone la consulta a un psicoterapeuta, a un psicólogo, una psicóloga, para que el profesional le ayude a cada una de estas personas a soltar la relación, a aceptar que puede hacer una relación con muchísimas más personas y que justo con esta es con la que no puede porque sus ritmos son muy diferentes. O sea, es 1 contra 100.000, como les decía antes. Entonces, no es la última persona que hay sobre la Tierra con la que podemos formar una pareja, y entonces tenemos que aceptar que no es con esta persona. Aceptar, disociar el deseo de la necesidad, o sea, disociar el objeto de la necesidad y de esa manera desarmar la estructura del deseo y después volcar esa necesidad en otra persona con la cual tengamos un ritmo más parecido y que sea más compatible. Pero, como ya les decía, una vez que se llegó al nivel de la adicción, es sumamente difícil hacerlo solos y ahí vamos a necesitar la ayuda de un profesional para que nos ayude a distanciarnos, que ayude a esas dos personas o a cada una haga una consulta por separado, como quieran, que los ayude a discriminarse, a volver a ser dos individuos independientes que puedan formar parejas con otras personas. Bien, esta era más o menos la idea de la charla de hoy. Por supuesto, si estas personas no lograran separarse, las consecuencias pueden ser hasta trágicas, ¿no es cierto? Son lamentables. Por eso es que les digo que ya a esa altura el mejor camino es el camino de la separación. Bueno, hasta acá por la charla de hoy. Si alguien tiene alguna consulta, estoy abierto para contestar. Así que voy a mirar a ver si hay entre la gente que está mirando la charla. Bueno, hasta acá parece que no hay ninguna duda, ninguna consulta que quieran realizar. En Facebook tampoco. Así que bien. Nos veremos en un próximo video entonces. Muchas gracias por escucharme. Espero que esta charla les sirva, que les sea útil en la vida y que puedan aprovecharse. Nos vemos entonces en el próximo video.